Bien, ahora lo que nosotros vamos a trabajar es justamente uniendo dos datasets. En este caso nosotros teníamos el dataset de empleados y ahora agregué uno de bonos, que sería, le voy a dar a ciertos empleados un bono, ¿no? Como yo sé que a qué empleados les voy a asignar un bono y de cuánto es el valor de ese bono, por ejemplo, si se recuerdan las primeras lecciones, es que nosotros tenemos una tabla en donde esa tabla va a tener un ID. El ID generalmente representa algo único, en este caso en la tabla de empleados o el CSV de empleados, lo que va a representar ese ID es justamente el empleado. Entonces, si se fijan, siempre este valor es único, no se repite. Y lo que podemos hacer es justamente unir una tabla con otra a través del ID ese. Entonces, este ID de acá lo que va a hacer es que representar el empleado que está en esta tabla. Entonces, el ID que tiene uno va a representar a Juan Pérez, ¿no? Bien, y por ejemplo el ID que es 4 va a representar a Laura Martínez. Y el ID que tiene 11 va a representar, en este caso no hay nadie, así que no estaría. Eso puede ser que, por ejemplo, sea un dato mal ingresado o lo tengamos que ajustar. Caso que nosotros lo tengamos que ajustar, sería, por ejemplo, le voy a asignar a este valor el 10. Vemos ahora lo que podemos hacer directamente es porque creo que aquí no te deja cambiar, que es una de las limitaciones que por ahí tiene Jupyter Lab, pero si no quieren abrir el archivo y todo eso, es renombrarlo a un formato TXT. Lo volvemos a abrir y, por ejemplo, lo que hacemos es cambiarle el valor de ahí y le ponemos 10. Lo volvemos a guardar y después lo que hacemos es volverlo a renombrar. Fíjense que el formato CSV está separado por comas, es solo identificar cuál es ID que tengamos que modificar. Esto también lo podríamos hacer a través de Excel, pero bueno, ahora como es un CSV cortito, lo aplico desde aquí, ¿no? Y lo volvemos a nombrar en CSV. Y ahí vuelve y vemos que el ID correcto es el 10. Entonces, bueno, ya con eso corregimos el error, ¿no? Porque no hay un empleado que tenga ID 11. Bien, lo que vamos a hacer es justamente ahora es cargar ese nuevo dataset. Vamos a ejecutar esto de nuevo, ejecutamos aquí y vemos que el dataset se cargó correctamente. Mostramos los primeros 5 nada más. ¿Se acuerdan que si quisiéramos mostrar todos, lo podríamos hacer? Y ahí estaría mostrando todos, ¿no? O sea, si le sacamos el head. Lo ideal es dejar el head porque si son datasets que son muy grandes, mostrarlos todos, se haría una pantalla muy grande y estaríamos mostrando por ahí 100.000 o 1.000.000 de elementos y no tiene sentido. Aunque creo que Jupyter Lab los va cortando y te muestra en un momento menos elementos, ¿no? O sea, como que te dice. Es como una protección también, ¿no? Que tiene. Bien. Y ahora lo que vamos a usar es un comando de pandas que se llama merge. Ese comando de pandas que tiene una característica de que vamos a unir justamente dos datasets. Bien, entonces el nuevo dataset se va a llamar empleados bonos. Vamos a usar el pandas, la función merge. ¿Con qué dataset queremos unir? En este caso vamos a tener el dataset de empleados y el dataset de bonos. Fíjense que yo ahora no le puse DF limpio, sino que le di un nombre significativo, que es un dataset de empleados. Le podría haber puesto empleados-limpio, pero bueno, lo dejé como empleados. Entonces, lo que vamos a hacer es una unión entre estos dos datasets y ahora lo clave, que era lo que yo les había hablado, es por qué columna los va a estar uniendo. Entonces, generalmente nosotros los unimos por columnas que tienen un identificador único. En este caso, el identificador único está representado por el ID. Algunas veces el ID no está claro o no está con un nombre preciso y entonces tendríamos que buscarlo de forma manual. La práctica dice que, por ejemplo, este ID lo podríamos llamar ID o como ID de empleado y aquí también lo podríamos llamar como ID de empleado, ¿no? Esa es como una regla práctica por ahí en la parte de ingeniería de sistemas, de cómo nombrar las carpetas, perdón, columnas con ID. Y ahora es cómo nosotros queremos unir estos dos datasets. Lo que vamos a hacer es colocar inner, que lo que se haría es como
intersección entre este dataset y este otro dataset. Es decir, que solo los que estén en 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 son los que van a tener la modificación, el resto no va a tener una modificación de bonos. O sea, bien, ahora lo que vamos a hacer es mostrar la lista de empleados de bonos. Aquí sí la mostramos completo. Y vemos que el 1, el 2, 4, 8, 9 y 10 son los que fueron modificados justamente porque formaban parte de la intersección, ¿no? Algo que por ahí ustedes me podrían preguntar es por qué si acá la ID 6 aparece y en la tabla, en la otra también tiene un ID 6, si se fijan hay un 6 y debería figurar, es porque nosotros hicimos un drop de que si no tiene un valor en esta columna directamente lo sacamos, entonces por eso no hay una intersección y justamente por eso aquí no lo está mostrando, ¿no? Eso hay que tener en cuenta de que si no aparece en un lado, digamos, el empleado que tenga ese ID, directamente se va a ignorar. Así que es un detalle bastante importante y tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Que por ahí en una tabla figura ese ID, pero en la otra si no está, no lo va a estar tomando en cuenta. Bien, algo a considerar es que nosotros podemos cambiar también la interacción de cómo unir estas dos tablas. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar aquí y cambiar la interacción. Ahora nosotros le vamos a hacer que la interacción sea de unir a través de la tabla izquierda. Entonces, por ejemplo, en el caso de que no haya una equivalencia, lo que va a hacer es completar con valores nulls. Ejecutamos y vemos que en los casos que, por ejemplo, el ID 3 no tiene una coincidencia con la tabla de bonos y lo que hace es que en esa columna nueva que se agregó de bono anual y motivo bono van a aparecer nulls. Lo mismo sucede con el ID 5 que vemos que trae nulls. Y después hay otra forma que es outer, que es como lo que va a hacer es una unión y en este caso es, si no encuentra de un lado o del otro, lo que va a hacer, por ejemplo, es, sigue cumpliéndose el mismo caso del ID 3, que es Carlos López, de no figurar acá, pero, por ejemplo, si en la tabla el 6, ¿se acuerdan que no pertenecía a la tabla de empleados? Fíjense que va a traer lo de los bonos, pero no va a traer el empleado. Entonces es como que de esta forma nosotros podemos traer las dos tablas combinadas, ¿no? Y en el caso de que no se encuentre un ID respectivo, lo va a poner en null. En el caso de outer, lo que hace es que pone en null o el de la tabla que está del lado izquierdo o la que está del lado derecho. Y en cambio, cuando le ponemos left, va a completar con lo que está en la tabla izquierda como nulls, ¿no? En este caso. Así que bueno, también hay un write para hacer que muestre solo lo de las tablas de la derecha. Lo podemos probar aquí. Y acá vemos que, por ejemplo, el 6 es el que no corresponde, que tiene una unión, entonces entre un elemento y otro de la tabla, y por eso es como que trae todos nulls de los empleados. Así que esas son las consideraciones a tener cuando hacemos un merge, ¿no? Lo tienen que pensar como que son conjuntos de datos y lo piensan como un conjunto de empleados, conjunto de bonos en donde inner sería la intersección de entre esos dos conjuntos, left sería, digamos, la intersección del lado izquierdo y right sería la intersección del lado derecho y outer sería la unión de todos. Así que en el caso que no se muestren, van a aparecer nulls, ¿no?